Muy buenas tardes, pues vamos a dar inicio con este trabajo titulado Avances de investigación en el sector FinTech para llevar a cabo, bueno, pues la participación en el Foro Internacional de Investigación, Metodología de Investigación Emergente, pues en Academia Journals Chiapas 2022. Cabría hablar un poquito acerca de cuáles son los antecedentes de este trabajo. Los antecedentes es un poco el contexto de lo que ha ocurrido en nuestro entorno, especialmente en los años 2017, cuando se empezó a escuchar un poco acerca del sector fintech, especialmente pues en los países pioneros como China, Estados Unidos y pues obviamente también en la Unión Europea, específicamente en el Reino Unido, y empezaron a presentarse este tipo de modelos de negocios, pero también empezaron a suscitarse una serie de complejidades, lo cual tomó desprevenido a algunos gobiernos, especialmente el chino, y por lo cual hubo complicaciones referente a la operatividad de este tipo de plataformas, por lo cual el gobierno tuvo que ingresar de manera urgente para establecer reglas claras, pero muy estrictas, y lo cual desencadenó en que muchas plataformas no pudieron cubrir estas reglas, y bueno, pues se desencadenó en que varios inversionistas fueron perjudicados precisamente porque no lograron recuperar sus recursos. Esto obviamente pues lo estuvieron visualizando diferentes países, entre ellos México, y de ahí pues la inquietud de generar una ley que para el año 2018, bueno, se oficializó como la Ley para regular las instituciones de tecnología financiera. Dado dado estos eventos, es que nace para nosotros la inquietud como cuerpo académico en dar seguimiento a este tema fintech, y por lo tanto el objetivo del trabajo es describir los avances de investigación sobre el tema fintech y específicamente en plataformas de financiamiento fintech que más adelante observamos se va a delimitar, con la finalidad de exponer los principales resultados, así como las perspectivas de futuras investigaciones. Aquí lo que hago es concentrar un cuadro de lo que hemos trabajado a partir del año 2018 hasta el año 2022, que es un resumen de 12 productos entre artículos y capítulos, muchos de ellos expuestos en estos congresos de Academia Journals. Y bueno, pues básicamente arrancamos con un artículo en YAPEM, donde el objetivo era pues establecer las generalidades del sector fintech, qué significaba el sector fintech, cuál es la taxonomía, identificando también que no había una taxonomía aceptada mundialmente. De repente cada institución, organismo proponía su taxonomía. Asimismo, bueno, pues observábamos algunas entidades que empezaban a participar dentro de este ecosistema. Posteriormente, en el año 2018, igual realizamos un análisis de la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, dado que ya se había oficializado e identificándose que tres figuras, ¿no?, eran señaladas de manera muy clara, que son el de pagos digitales, también de la misma manera el financiamiento colectivo o también conocido como crowdfunding, y finalmente las actividades o las operaciones con activos virtuales. Nosotros empezamos a tener cierto interés por empezar a analizar un poco más el tema del crowdfunding y del financiamiento colectivo, porque ya teníamos antecedentes en nuestro país. Empieza este tipo de plataformas desde el año 2015, porque es un modelo de negocio que empezó a consolidarse en otros mercados, y habría mucho que analizar al respecto para ver y observar cómo se desempeñaba en México. Posteriormente se hace un análisis ya del crowdfunding y del emprendedor, tratando de identificar cómo este mecanismo ayuda al emprendedor a obtener recursos para arrancar su idea de negocio, y un poquito en la línea, pues precisamente del cuerpo académico al que pertenecemos. Posteriormente se hace un análisis bibliométrico del crowdfunding específico, y en AFIDE se hace una publicación también de capítulo para identificar cómo ha crecido el número de plataformas de crowdfunding o de financiamiento colectivo antes y después de la ley. Lo que encontramos es que hubo una desaceleración precisamente al comparar estos periodos. Posteriormente empezamos a identificar o a tener esta inquietud
por la parte tecnológica y entonces iniciamos nuestro primer artículo relacionado con las TICs y el modelo de negocio. Y más adelante, ya en el año 2021, en Academia Journals, empezamos a focalizar un poco para la parte de la inversión. Si bien una plataforma de financiamiento fintech tiene básicamente dos actores, que es el prestatario y el prestamista, o el que solicita los recursos y el inversionista, de repente hay mucha investigación acerca del prestatario, pero empieza a generarse en nosotros la inquietud de empezar a analizar la parte del inversionista, cómo funciona esta parte, cuáles son sus motivaciones, etcétera, etcétera. Adicionalmente, en el año 2021 también identificamos o analizamos de qué manera legalmente se puede constituir una fintech. Con toda esta información que habíamos recolectado de 2018 al 2021, decidimos realizar nuevamente un artículo, pero en el que buscamos identificar a los autores prolíferos a nivel mundial. ¿Qué es lo que han escrito? Y encontramos que pues ya los países con más avance científico de investigación en el tema ya están trabajando más con estudios empíricos, más datos, y eso es algo que nos llamó mucho la atención. También aquí se habla mucho, ya empieza a relucir esta diferencia entre los tipos de inversionistas, empieza a hablarse acerca de las tecnologías, cómo influyen en el modelo de negocio, pero además las problemáticas que hay que atacar, ¿no? Porque ya la plataforma ya no es una intermediaria como el banco, pero eso es una intermediaria de información y al final entonces logra monopolizar esta información y tiene el poder. Pero bueno, esa es una parte. Más adelante, ya en el 2022, nuevamente en Academia Journals, empezamos a analizar estos inversionistas potenciales que podrían participar en este tipo de mercados en México para tratar de perfilarlos, y más adelante en AFIDE investigamos acerca de cuáles son las características en México que permitieron que este tipo de plataformas empezaran a crecer. Todavía no llegamos a una consolidación, pero sí estamos en crecimiento. Y finalmente, en este 2022 se somete un nuevo artículo. Aquí ya realizamos una investigación empírica donde nos acercamos a este inversionista potencial que yo les comentaba, para tratar de identificar qué tanto sabe del tema y cuál es su nivel de aceptación. Con esto, bueno, podemos decir que vamos avanzando en esta línea de investigación. Es un sector que sigue en proceso de desarrollo, que requiere muchas estrategias para seguirse consolidando, que es importante los alcances que pueda tener y por lo tanto la investigación que se pueda generar del mismo. Y es un tema pues por minar, o sea, en todos los sentidos, en diferentes niveles, en diferentes dimensiones. Y desafortunadamente en nuestro país hay bajos niveles, baja producción de estudios empíricos. Tenemos que seguir avanzando en el tema y generando datos y tener la posibilidad de obtener datos como en otros países, de que la información esté más abierta y podamos tener grandes cantidades de datos de las plataformas para realizar investigaciones más profundas. Por nuestra parte es todo. Agradecemos la atención.